Él te va a pasar la mano. ¿Vale? Pasa, pasa. Ahí. Ok, ¿viste? Sí, no. ¿Perdí? Entra igual el concepto. Entra igual. Pero la liga te exige cambiar de calidad y al final llegas a una conclusión. Te pasaba que pero el ritmo del gol nos condicionaba al juego del lado. La liga tenía más tiempo de prepararse allí en los espacios para llegar a todos nosotros. Entonces empezamos. Ahora el cuatro, el pivo, perdón. No el dos, pasa de ahí. ¿Sí? Ya. Ok, llegamos a esto. Lo vuelvo a hacer para que lo vean. Bueno, entonces hay un momento que te sientas y miras esto. Otra vez el down, ha conseguido desnaturalizar nuestro juego. Otra vez el down, la blue, perdón, la defensa de llegar, otra vez lo ha conseguido. Y hay un momento después de que tu equipo se desnaturaliza un poquito en esto, y como entrenador, evidentemente experimentar, ir buscando cómo llegas de fuera a las virtudes de tu equipo. Al final, hay un día que ostras, pues como este equipo es muy bueno montando su blue, pues las situaciones que hemos tenido las vamos a cambiar de lado. ¿Sí? Y entonces, haces carretón y esto. Haces carretón y esto. Ojo. Sube algo y de abajo. Sube algo. No has tenido arriba. Subes algo y ahora lo que puedes hacer. Vale. Ahora el equipo tenemos que montar toda una dinámica de movimiento para aprovecharnos de eso. Recordad, todo parte de una realidad y es que no tenemos suficiente espacio. Que tenemos que sacar un jugador de la posición agresiva. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer el campo largo. Está muy bien. Algunos gestos para ver nuestra mentalidad de alargar el campo. No, la línea de tres ha conseguido muy poco.
es una idea de juego que se utilizaba mucho años antes y que ahora no tanto y que a nosotros nos gusta. Es muy diferente, que es pase y bloqueo, o incluso bote, pase y bloqueo, o incluso bote handoff. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, he hecho pase, lo que es muy importante, lo que le pido a los dispositivos es que vayan en movimiento. Si quieren con un bote, ¡ay! Lo más dinámico posible. ¿Ok? A ver, ¿por qué esto? ¡Ya! Aquí, este ángulo bajo, esto que le ha pasado a él es habitual. Nuestros jugadores tienen hábito de este ángulo, pero no de este ángulo que es nuevo. Y es muy bueno, ¿eh? Este ángulo. Tenemos que trabajar técnica. Ahora bien, vuelvo a hacer. Ahí. ¿Dudas sobre antes permitirme una cosa que ha aparecido ahora, que antes no he explicado, que nosotros le damos mucha importancia? Pues recordad al principio, ahora para el bloqueo normal. Show. Pasa aquí. Pasa el bloqueo mío de esto. Vale. Ya. No, aquí. ¿Sí? ¿Vale? ¿Entiendes? Contra los equipos, entonces dicen, es que tienes a Rodrigo San Miguel aquí. Tienes a Rodrigo San Miguel aquí. Defender aquí. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Pasa. Stop. Yo soy Rodrigo San Miguel. He ido a una cuarta parte de la persona que va. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Vale? ¿Entendido? ¿Sí? Ahora como eso, ayudo un poco. Para dejarlo muy bien. ¿Ok? ¿Sí? ¿Perdón? Ya te doy el valor, ¿eh? Va. Ahí, bien. Entonces, otra vez, todo lo mismo que antes. Cuando este hombre este juego satura, ahí en el corte, él, como sabe que defiende a Rodrigo San Miguel, defiende mucho el corte, y corte, y bloqueo. ¿Vale? Esto y no mucho más. Cositas, que ahora he trasladado algunos de los problemas que hemos tenido durante la temporada. Y que a eso tienes que ser proactivo para que no te pase como entrenador. Es que a veces para el jugador le gusta se siente tan bien jugando con el dinamismo que lo que encuentra en el juego, lo que
antes que el dinamismo. El dinamismo es consecuencia del rigor. Pero rigor es jugar cada concepto con la máxima intención. Cada concepto lo tienes que jugar para hacer cancha. Cada concepto. Y tal como hemos hecho la charla, y tal como ellos nos han ayudado a hacer la charla, porque ellos estaban, antes de que le escribiese el concepto defensivo para evolucionar el juego, ellos ya lo hacían. Ellos ya lo hacían. Bueno, hemos ido. Entonces, habéis visto solo dinamismo. Y el dinamismo en el baloncesto moderno es trascendente. Pero después del rigor. Y el rigor para nosotros, el rigor es cada momento del juego, cada fase del juego, cada concepto del juego, jugarlo con la máxima intención. Eso es rigor. Cada rigor es que cada momento del juego pongas tu talento al servicio del ataque del otro. Porque a pesar de que durante esta temporada haya aparecido muchos momentos que, por ejemplo, nosotros no teníamos fundamento, tenemos más de lo que hemos explorado. Pero que quizá, como hemos tenido muchos problemas de lesiones, muchos jugadores con desconfianza absoluta, un poco de la necesidad de agarrarse a todo este dinamismo, quizá demasiado. Digo porque esto que está bien, que a nosotros nos gusta mucho, pero sobre todo no cometáis el error de que solo sea esto, ¿no? Cada concepto se juega con el máximo rigor. Cada concepto tiene este rigor. Cada. ¿Sí? Y eso se tiene que tener. Y ya está, y supongo que tendréis muchas dudas. Ha habido muchas cosas que quizá preguntar. Porque os trasladaremos esta experiencia. ¿Sería eso antes que se quieren los jugadores? Vamos a ver, esto es el ser mayor, ¿sabes? Llevar tantos años en este juego, en la propia evolución. Está claro, como me has dicho, que lo que la liga en un momento que casi desapareció, que aparece a través de toda la cultura del Estado, lo que está claro. Hoy día lo que veo siempre tiene un tercer jugador.